Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos aquí en Punto de Partida, como todas las mañanas, haciéndole compañía y hoy con el espacio de salud, como siempre, hablando sobre algún tema, ya sea con el doctor Pat Patian o con Jenny Kerikian. En esta oportunidad tenemos a Jenny Kerikian con nosotros, pero acordate que si querés vernos a través también de los canales de YouTube o también Facebook, Twitter o Instagram, lo podés hacer buscándonos ahí como Radio Libertador o Libertador Vergara. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, Jenny. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Contenta de poder estar otra vez en medio de ustedes y bueno, esperando poder compartir algo que les pueda ser de utilidad. Bueno, y hoy tenemos un programa solo para parejas. Sí, hoy lo titulamos un solo para parejas. Solo para parejas. No significa que otros no puedan aprender de esto, ¿no? Pero me parecía interesante de poder enfocarlo a las parejas para que, para poder aportar, ¿no?, algunas recomendaciones desde lo que entiendo y yo creo que no es solo desde mi lugar, sino desde lo que entendemos que son los pilares, ¿no?, de una pareja. Si te parece, abordamos entonces ¿comenzamos? El tema. Bueno, mira, cuando hablamos de parejas, tenemos que hablar de un trípode, o al menos de un trípode, de que son de cosas esenciales, de elementos esenciales dentro de la pareja. El primero de ellos es la comunicación. Entonces, uno de los pilares importantes en lo que tiene que ver en la relación de pareja es la comunicación. El diálogo, entonces, es un componente esencial en la vida vincular. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es el vínculo? Si estamos hablando de que el diálogo es importante en la vida vincular. El vínculo, entonces, lo podemos definir como una unión o relación no material, especialmente que se establece entre dos o más personas. Vendría a ser como una cadena de eslabones invisibles. Eso es lo que podemos definir como un vínculo. Nosotros podemos tener un vínculo laboral, un vínculo de amistad, y no es algo que se puede palpar, sino que es algo que ambos sabemos que existe, por eso decimos que es como esa cadena de eslabones invisibles que hacen que una persona entonces tenga una relación con la otra persona. Entonces, en esto del vínculo, es importante que en este vínculo de pareja esté la comunicación. Hoy por hoy los medios de comunicación son los que nos han salvado, y máxime si hablamos de todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero qué importante que la comunicación dentro de la pareja no sea solamente a través de elementos electrónicos, ¿no? Sí, a través de memes o de chistes. Ahí está, o que nos veamos, o que nos mandemos audio solamente, o que nos conectemos y que compartamos nuestra vida desde la tecnología, o solamente nos comunicamos a través de películas o series que miramos en conjunto, o a través de mails, ¿no? Y todo lo que la tecnología ha aportado, que sin duda es muy importante y la tecnología ha venido para instalarse. Eso lo hemos hablado en otros programas incluso. Pero qué importante que la comunicación en la pareja no se dé solamente entonces desde lo tecnológico, sino que también se dé esta comunicación en el cara a cara. Por eso es importante poder transmitirle a todos, ¿no?, la importancia de poder seguir mirándonos a los ojos y de poder leer qué es lo que dice esa otra mirada, cuál es la expresión corporal que yo estoy viendo, qué es lo que el otro me quiere decir, no solamente a través de lo tecnológico, sino a través de lo que yo puedo palpar, de lo que yo puedo percibir, de lo que yo puedo mirar. Eso también es parte de la comunicación, no solamente la comunicación verbal,
a la cual vamos a hacer énfasis después en un tiempito, sino también esta comunicación que parte desde la mirada, desde lo que yo quiero transmitir con mi cuerpo, de lo que comunico con mis silencios, de lo que comunico con mis posturas también. Entonces, uno de los pilares importantes en este trípode que estamos compartiendo, un solo para parejas, es la comunicación. Entonces, tener en cuenta la importancia de la comunicación. Y yo invito a quienes nos están escuchando o a quienes nos están viendo, que si este aspecto en lo que tiene que ver con la pareja está mermado, está menguado, que puedan entonces disponer de un tiempo, que puedan decir, bueno, vamos a disponer de este tiempo, ¿para qué? Para hablar, para comunicarnos, para poder estar entonces juntos. Tal vez ese tiempo lo tengan que pautar al principio. ¿Por qué digo esto? Porque las parejas que no tienen este hábito de comunicarse, de poder transmitir cuáles son las inquietudes, los sentimientos, las experiencias, las decisiones a tomar, porque todo esto que dijimos anteriormente se da a raíz de la comunicación. Entonces, si no lo tienen en forma natural, y muchas veces es un aspecto que hay que trabajar, ¿no? Hay otras cosas que en la pareja pueden salir en forma más natural y no tanto la comunicación. De ser así, entonces, pauten un tiempo agendado, un tiempo en el que digan, bueno, nos vamos a tomar 30 minutos, empezar por 30 minutos y vamos a empezar a conversar, a comunicarnos, a dialogar, a poder tener entonces este vínculo que es una de las bases realmente de lo que tiene que ver de esta vida en parejas, ¿no? Muchas veces cuando llega la consulta clínica, una de las cosas que más se expresan es lo siguiente: el tema es que no hablamos. Bueno, pero ahí también pasa que uno dice, que el interlocutor dice, pero hablamos todo el día. Uno lo interpreta así. Bueno, lo que pasa es que también hay que hacer una diferenciación en esto del hablar y el comunicarnos, ¿no? Y el poder decir, bueno, yo tengo una comunicación fluida con el otro. No es solamente hablar, porque yo puedo estar hablando ahora y sin embargo no estoy manteniendo una relación de diálogo y de comunicación con alguien. Si yo doy órdenes, también estoy hablando. Si yo practico un monólogo, también estoy hablando. No se trata solamente del hablar con la otra persona, sino este tema de comunicación, de decir, bueno, vamos a comunicarnos las cosas. Quiero saber qué es lo que pensás acerca de este tema. ¿Qué fue lo que te molestó? Tal vez una instancia en la que tengamos que comunicarnos para pedirnos disculpas. En otras instancias tengamos que comunicarnos como pareja para poder proyectar qué es lo que vamos a hacer en las vacaciones. U otra de las cosas sea hablar, si es que la pareja tiene hijos, que puedan hablar entonces del tema de la disciplina o la educación o los proyectos a futuro para sus hijos. Todas estas cosas son parte de la comunicación y exceden lo que tiene que ver con el hablar, ¿no? Lo que estamos tratando es de que se pueda entender de poder llegar a esta comunicación íntima en que los temas se puedan hablar, se puedan dialogar, se puedan resolver también. Justamente yo te estaba diciendo esto de que en la consulta llegaba esto de que, bueno, lo que pasa es que nosotros no lo hablamos. Hay una discusión en una pareja y no hay un tiempo posterior a poder solucionar de ese tema que se discutió, sino que se deja así en el olvido y queda ese círculo no cerrado y es una semillita más que se le sigue agregando a todas esas discusiones que antes hubieron, para que esto después entonces no ayuda en la resolución de otras discusiones posteriores. ¿Queda claro un poco entonces? Claro, digamos, no es tanto tiempo sino calidad. Bueno, muchas veces hace falta las dos cosas. Muchas veces hace falta tiempo en cantidad y tiempo en calidad. Y eso es lo que cada pareja entonces tiene que poder, con un termómetro, poder medir. Muchas veces podemos tener media hora que haya sido de muchísima calidad y sin embargo en tiempo no es tanto, y hay otros temas que nos llevan tiempo en cantidad y en calidad. Eso es algo a regular también. ¿También en ese diálogo existe el ceder? Sí, sin duda. En una comunicación y en una relación. Porque a veces hay diálogo y se termina peor.
Bueno, pero muchas veces entonces, justamente es algo que íbamos a hablar más adelante, pero lo podemos incluir ahora, porque en este tema de la comunicación, muchas veces está esta situación de conflicto que se genera. Por eso tu pregunta tal vez, ¿no? Muchas veces tiene que estar el ceder, y sí tiene que estar el ceder, porque en lo que tiene que ver con la comunicación, la resolución de conflictos es algo que siempre está presente. Entonces, ¿qué hacer cuando en esta comunicación tenemos que resolver un conflicto y tal vez nos toque ceder? Vamos a hablar entonces de algunos aspectos que nos pueden ayudar entonces a resolver estos conflictos. Primero que nada, cuando en la comunicación se generan conflictos, sea por el tema que estemos tratando. Tal vez estamos tratando un tema que es desde el punto de vista personal, un tema que es de pareja, un tema que es de nuestros hijos. Todo referente a la unión en pareja, ¿verdad? Pero se traen temas de otros ámbitos muchas veces. Lo primero entonces para la resolución de conflictos es que nosotros podamos definir el problema. Eso es lo principal, definir el problema, ponerle nombre y apellido. Porque muchas veces cuando estamos en esta comunicación y en este diálogo, se nos vienen a la mente muchas cosas. Entonces no es el problema que tenemos que atacar. No es el conflicto, no le pusimos nombre y apellido. Empezamos a recordar historias pasadas, situaciones con otras personas, vivencias personales, relaciones con la familia extensa y empezamos a entreverar todo. Claro. Sin embargo, una de las cosas importantes entonces en la resolución de conflictos cuando hablamos de pareja o cuando hablamos en otras instancias también, pero trayéndolo a lo que es la comunicación y en este programa al que titulamos Solo para Parejas, entonces, en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, primero que nada entonces definir el problema, ponerle nombre y apellido. El problema son el lugar de vacaciones, bien, lugar de vacaciones entonces. El problema es tiempo para nosotros, tiempo para nosotros. Entonces, así poner entonces un nombre y un apellido y una identificación clara a cuál es el problema. Una vez que tenemos definido este problema, que esto puede ser incluso parte de nuestra comunicación, lo que tenemos que tratar de hacer... ¿Puede ser que no se pueda identificar el problema? Bueno, tal vez nos pueda llevar más trabajo, pero tenemos que tratar de encontrar la raíz de ese problema. ¿Cuáles serían las cosas por las cuales no encontraríamos ese problema? Porque no tenemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal, quizás, o de qué es lo que tenemos que solucionar. De ser así, entonces, sería muy bueno de que podamos empezar a leer interiormente y empezar a ampliar nuestro grado de conciencia para entonces poder definirlo, porque tenemos que llegar a esa raíz, entonces, que genera este conflicto, que genera este problema. Si solos no lo podemos hacer, nuestra pareja nos puede ayudar. Si juntos tampoco lo podemos hacer, podemos pedir una ayuda externa. De hecho, las terapias de pareja y la resolución de conflictos en pareja muchas veces se dan en presencia de un tercero. ¿Por qué? Porque entre los dos tal vez no son capaces de poder dilucidar cuál es el problema, pero no porque no sean capaces, porque no tengan la capacidad, sino porque están tan inmersos en la situación que esto los hace enceguecerse en cómo seguir adelante. ¿Contesta un poco la pregunta? Sí, impecable. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Primero definimos el problema. Una vez que el problema está definido, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para su resolución. Si el tema se llamaba vacaciones, recuerdan que lo dijimos anteriormente, bueno, ¿cuáles son las opciones? El interior del país, la capital, el exterior, si es el exterior, en Sudamérica, en otro lugar. Bien, entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para resolver ese conflicto, ese problema? Y aclaremos que el conflicto no siempre se puede dar o no siempre se da por situaciones que son negativas. Por ejemplo, cuando hablamos de las vacaciones, es algo positivo de lo que estamos hablando. Un tiempo para distendernos, nuestro tiempo de licencia, el tiempo para poder reposar, para poder descansar, recobrar energías. Muchas veces los conflictos también se dan por situaciones positivas. Entonces, no asociar el conflicto siempre a lo negativo, sino a esto que tenemos que resolver.
Definimos el problema entonces, vimos cuáles son las opciones posibles para esa resolución y después lo que tenemos que hacer es ver de esas opciones cuáles son los pros y los contras, cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada opción. Por ejemplo, si nos vamos al interior del país, los pros pueden ser determinados y los contras pueden ser otros. Si nos vamos al exterior, igualmente, ¿no? Entonces, poder ver en cada opción de las cuales manejamos para resolver ese problema, cuáles son las opciones y las consideraciones favorables y cuáles son las consideraciones que no son tan favorables, que vendrían a ser negativas entonces en esto. Luego de poder definir el problema, de ver cuáles son las opciones de resolución, de ver cuáles son de esas opciones los aspectos positivos y negativos, es allí donde tenemos que tomar entonces la decisión. Y ahí poder decidir ¿en base a qué? Bueno, en base a la evidencia que tengo delante, en base al problema, en base a las opciones de resolución, en base a qué opción es la que más me resulta favorable para esto, y luego de eso entonces tomo una decisión. Una vez que tomo la decisión, hay decisiones que yo puedo ir chequeando en forma más cotidiana y hay otras que no. Por eso lo importante del paso después, del día después a tomar la decisión, es que yo pueda chequear que esa decisión estuvo bien tomada. Si para mí fue una buena experiencia ir a vacacionar al interior del país, lo más probable es que cuando tenga que volver a definir mis vacaciones, defina sobre ir al interior del país. Lo mismo para todo, que ese chequeo pueda estar presente para que nosotros podamos decir en otras oportunidades, tomo el mismo camino o cambio de rumbo entonces para poder tomar una decisión que sea más favorable para mi vida. Entonces, en esto que tiene que ver con el primer pilar de estos tres que estuvimos hablando, que vamos a estar hablando en realidad, de lo que tiene que ver con el poder transitar esta vida en pareja de una forma más saludable, es entonces la comunicación. Y en esto de la comunicación hablamos del diálogo y en esto del diálogo también hablamos entonces de lo que tenía que ver con la resolución de conflictos, que bueno, espero haya quedado claro y pueda servir a toda la audiencia esto que estuvimos compartiendo. Bueno, impecable. Entonces vamos a hablar la próxima semana, entonces a seguir hablando de este tema de En Pareja, como lo hemos titulado. Claro que sí, nos vemos pronto entonces.